queridos amigos y hermanos de la iglesia, bienvenidos a esta transmisión. Para mí es un gozo y un privilegio que Dios me regala de poder estar nuevamente con ustedes con el fin de poderles saludar, decirles que les amo, los extraño mucho y le doy gracias a Dios cada día por cada uno de ustedes, de sus familias, que Dios me los siga guardando, ayudando y protegiendo en todo lo que ustedes realicen. Vamos a dar inicio a este servicio para alabanza y gloria a nuestro Dios y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a iniciar con una oración dándole gracias al Dios Todopoderoso porque hasta aquí Él nos ha ayudado y ha sido fiel para con cada uno de nosotros. De mi parte les cuento, mi familia está muy bien, bendecidos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y seguimos en victoria porque creemos en un Dios que todo lo puede. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a presentar nuestras vidas y vamos a agradecerle al Señor en esta preciosa mañana. Bendito Dios y Padre que moras en gloria, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder reunirnos en tu santo nombre, Padre. Venimos delante de ti, Señor, cada uno de nosotros, Padre amado, reconociendo que hoy más que ayer te necesitamos, Señor. Aquí estamos dándote muchas gracias, Señor, porque tú nos has sostenido. Gracias porque tú nos guardas, gracias porque tú nos proteges. Gracias, Señor, porque tú has dado provisión a cada uno de nuestras vidas, Padre, y por eso te agradecemos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres quien recibes todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento, Padre amado, Señor. Hoy queremos adorarte, queremos agradecerte, Dios mío, porque tú nos regalas un día más para reunirnos en tu santo nombre, reconociendo tu grandeza, tu fidelidad, tu amor y tu preciosa y gran misericordia. Te queremos presentar este servicio delante de ti, Padre, para que seas tú en el nombre de Cristo Jesús tomando el control de este lugar y de este servicio, Señor. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, obrando y ministrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los hogares que en este momento están siendo conectados a esta transmisión, Padre. Permite, Señor, que cada alabanza, cada adoración, Señor, llegue ante tu divina presencia, Dios mío, que cada uno de los hogares sea ese altar para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Que en cada niño, en cada joven, en cada dama, Señor, en cada caballero, haya esa disposición para agradecerte, Padre. Que podamos reconocer que si aún estamos en pie, Señor, es porque tu mano nos sostiene. Por eso te honramos, Señor, y te agradecemos, Rey precioso. Bendice de una manera especial, Señor, cada amigo, Señor, que toma, Señor, estas sintonías, Padre amado, y escucha, Dios mío, las alabanzas, la predicación de tu palabra. Que seas tú llevando a cabo cada plan y cada propósito, Señor, para que tu nombre sea alabado y glorificada tu grandeza. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe todo el honor y toda la gloria. Aleluya. Les voy a invitar, mis queridos amigos y hermanos, que por favor ubiquen allí la cita bíblica en los Salmos capítulo 116. Salmos capítulo 116. Comparta la Biblia allí con su hijito, con su esposo, con su esposa, para que todos unidos podamos levantar ese altar que Dios ha querido que así lo hagamos. Amén. Qué bueno es poder saber que estamos en los planes y en los propósitos de un Dios todopoderoso. Aleluya. Salmos capítulo 116. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mis oídos, por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso.
¿Qué pagará Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente soy yo tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Qué bueno, hermano y hermana, que para usted y para nosotros hoy es un día común y corriente. Amén. De pronto el mundo secular están celebrando el Jueves Santo, pero desde el momento que nuestro Señor Jesucristo extendió su mirada sobre cada uno de nosotros, es allí, hermano, donde usted y yo le damos el valor a cada día que Dios nos permite vivir. Y por eso para nosotros todos los días es santo, todos los días le agradecemos a nuestro Rey por todas las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho a favor de nuestras vidas y a favor de nuestra familia. Le voy a invitar que vamos a entrar en un periodo de alabanza, de adoración. Coloque la Biblia allí en su puesto. Si quiere, colóquese en pie. Vamos a usar los instrumentos que Dios nos ha regalado, que son nuestras manos. Vamos a abrir nuestros labios. Vamos a agradecerle, hermano, porque hay mucho por qué agradecerle a nuestro Rey. Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso. Él es poderoso y soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Maravilloso nuestro Dios. En esta mañana vamos a bendecir el nombre del Señor cantando las alabanzas. Y creo que ahora en medio de todo esto vamos escalando peldaños. Seguimos adelante, seguimos avanzando. Dios está con nosotros y nos lleva de victoria en victoria. Amén. Y de triunfo en triunfo. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar.
Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Y en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y Muchas veces mi alma se aflige. Señor, En esta lucha no estamos solos, Señor. Cristo está conmigo, En victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, y en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Y en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Recibe toda la gloria, Señor, porque tú vas adelante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Qué lindo, Señor, es saber que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestra victoria, Señor. Que las batallas ya están ganadas, Señor, porque tú eres nuestro Dios victorioso. Ese Dios todopoderoso y soberano. Ese Dios fiel que cumple sus promesas, Señor. Es a ellos que nos agarramos, precioso Maestro. Es lo más lindo, Señor, que hemos podido conocerte, Rey precioso. Servirte y hacer tu voluntad, Dios mío. Qué lindo es poder honrarte. Qué lindo es poder glorificarte, Señor. Qué lindo es poder agradecerte, Rey precioso. Qué lindo es poder darte gracias, Señor, por hacerte real a cada uno de nosotros, precioso Maestro. Bendito y adorado sea tu santo nombre, Dios. Señor, llévame a tus atrios, Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, pásame la muchedumbre. Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al
viste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Dile, me amaste a mí. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Dile, me viste A mí cuando nadie me vio. me amaste a mí. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Aleluya. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Te amo más que a mi vida. Vamos, iglesia, decláralo en esta preciosa mañana. Te amo más que a mi vida y más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida y más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste nombre. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, gracias Señor, la niña de tus ojos. Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta hora. Un problema técnico, se cayó la red, pero bueno, ya volvió a levantarse. Les saludamos a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar una vez más delante de ustedes, amados hermanos, para compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues vamos a estar meditando unos minutos en la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarle para que usted tome su Biblia en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Vamos a leer el verso 36. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga una vez más a través de su palabra. Padre bueno y maravilloso Dios, en estos minutos que nos estamos, Señor, presentando delante de ti para recibir tu consejo, para recibir tu palabra, te pedimos que nos hables y nos bendigas a través de la misma, que nos edifiques, que bendigas nuestra vida, Señor, que en esta mañana tu palabra sea alimento para cada uno de nosotros. Gracias, Padre maravilloso, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice cada vida, Señor, en esta hora a través de tu palabra y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, quisiera hablar unos minutos en esta mañana bajo el tema Getsemaní. Getsemaní.
es el tema que quiero desarrollar en esta mañana con cada uno de ustedes. Bien, pues se está celebrando esta semana comúnmente la llamada Semana Santa o la Semana Mayor. Como decía mi esposa, realmente los que conocemos la palabra y conocemos al Señor, pues no solamente celebramos una Semana Santa o un día santo, sino que para nosotros todos los días son santos, todos los días estamos en la presencia de Dios, todos los días agradecemos la misericordia de Dios, la bondad que tuvo para con cada uno de nosotros de alcanzarnos y de rescatarnos. Amén. Pero quiero, haciendo referencia estos días a lo que se está conmemorando, por decirlo de esta manera, quisiera hablar un poco acerca de este tema, Getsemaní. El día de hoy, el día jueves, se dice o se lee en la Escritura que para esta fecha el Señor ya estaba entrando, ya estaba en Jerusalén. De hecho, el domingo pasado fue lo que se conoce como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. A pesar de que esos días no durmió mucho en Jerusalén, dormía en las afueras o en el huerto de Getsemaní incluso. Pero bueno, el día de hoy sucedieron algunas cosas. El día de hoy fue el momento en que el Señor celebra la Pascua, ¿ya? La fiesta de la Pascua, y se reúne con sus discípulos en una casa para comer la Pascua y lo que se llegó a conocer entonces como la última cena, Así que fue el momento en que el Señor compartió por última instancia prácticamente la última cena con sus discípulos. Fue allí el momento en que el Señor les contó nuevamente el programa del Padre, que Él tenía que ser entregado, que Él tenía que ser muerto, crucificado, que tenía que entregar su vida. Y es también allí cuando le dice a Judas, bueno Judas, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Así de que después de que se sucede todo esto, dice la Escritura que entonces el Señor tomó a sus discípulos y se fueron del lugar donde estaban tomando la cena y salieron hacia un huerto continuo allá en Jerusalén que se llamaba el huerto de Getsemaní, un lugar donde el Señor le gustaba ir, donde asistía frecuentemente, donde iba a reunirse con sus discípulos, donde iba a orar, donde iba a apartarse un poco en medio de su ministerio, en medio de la multitud. Entonces salía al huerto de Getsemaní. Ahora, quiero que miremos algo interesante. El Señor Jesús está tomando la cena con sus discípulos, les cuenta las cosas que sabe que deben venir. Sin embargo, es interesante porque el Señor de allí de la cena no se levanta de una vez, por decirlo de esta manera, de una vez al proceso de la cruz, al proceso de los juicios, al proceso de la cruz, no se levanta de ahí a ese lugar, sino que dice la Escritura que de ahí se fue al huerto de Getsemaní. Es decir, entiéndalo de esta manera, el Señor toma la cena con sus discípulos, les conmemora o les celebra o les recuerda que eso es lo que va a pasar. Recuerde que la Pascua hacía relación con la fiesta de la salida de Egipto, la última maravilla o la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Y recuerde que la Pascua hace remembranza a matar un cordero por familia, coger la sangre en un lebrillo, aplicarla en los dos postas y el dintel, para que cuando viniese Dios, porque dice que Dios iba a pasar por el medio matando, quitando la vida, entonces que para que cuando viniese, entonces viera la sangre en los dos postas y en el dintel, y entonces dice que Dios pasaría por encima, pasaría por alto de esa casa y ahí no habría mortandad. Eso es lo que significa la palabra Pascua, significa pasar por encima o pasar por alto. Así que allí en Egipto eso fue lo que sucedió. Y lo que Jesús está haciendo ahí con sus discípulos en la cena es conmemorando la Pascua. Pero aquí lo interesante es que les está prácticamente diciendo, en medio de lo que les está enseñando, que en esta Pascua se está revelando que el Cordero del Éxodo, el Cordero en este caso es Él, que Él es el Cordero, que Él es el que va a dar su sangre por rescate de toda la humanidad. Entonces Jesús entiende lo que va a pasar. Jesús sabe que si Él es el Cordero tiene que ser muerto. Jesús conoce lo que se ha escrito de Él, y que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tenía que ser puesto en manos de pecadores, ser escarnecido. Ya estaban las profecías escritas en lo que le iba a suceder a Él, lo que le iba a acontecer. Pero me llama la atención que aunque Jesús entiende que eso está escrito, que todo lo que le va a pasar está escrito, sabe porque conoce las Escrituras y sabe lo que viene a su vida ahora de aquí en adelante en estas últimas horas,
Sin embargo, Jesús de ahí no se levanta y se va directamente a ser enjuiciado y a ser crucificado, sino que tiene que ir a un lugar que se llama Getsemaní, digámoslo así, que hace un alto, se va a Getsemaní, y en Getsemaní comienza una situación, y de Getsemaní sale, ahora sí, al proceso, a que se desarrolle lo que tiene que desarrollarse en su vida. Esto es interesante, amados hermanos. Jesús no va directamente a la crucifixión. Jesús primero va a un lugar que era necesario ir. Getsemaní era un huerto que quedaba cerca de Jerusalén, ahí a las afueras, vecino, y el Señor conocía ese lugar, muchas veces estuvo allí. Pero quiero decirle algo, el nombre Getsemaní es un nombre que significa prensa de aceite. Así que Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Qué era lo que se hacía allí? Pues en el huerto de Getsemaní habían olivas, habían aceitunas, y estas aceitunas se cosechaban, se recogían, y había un lugar que se llamaba una prensa donde se metían las aceitunas, se metían, y así como estaban no servían para nada, así que se metían en la prensa de aceite y eran prensadas, eran molidas, eran desbaratadas para que fueran destilando, fueran soltando el aceite de oliva, ya fuera saliendo el aceite, que era lo valioso. No era la oliva, era despedazarla en esa prensa para que lo que fuera saliendo es el fruto, es lo valioso, es lo mejor que tenía la oliva dentro, que era el aceite. Si bien la oliva quedaba machacada, vuelta a nada, quedaba desbaratada, el fruto de ese proceso era el aceite de oliva, que era muy costoso, muy fino, tenía muchos usos y era incluso hasta medicinal, servía para muchas cosas. Así que era necesario coger las olivas y procesarlas y machacarlas para que entonces saliera lo más fino, lo más puro, lo más deleitoso, el aceite de oliva. ¿Ok? Entonces eso significa Getsemaní, significa prensa de aceite. Ahora podemos entender entonces que ¿qué sucedió en Getsemaní? Bueno, usted sabe que en Getsemaní el Señor llega allí, se va a orar y comienza un proceso de una oración en momentos agónica delante del Padre, y es en ese lugar donde prácticamente pudiéramos decir que Jesús es molido, que Jesús es machacado, si no físicamente, sí emocionalmente, mentalmente es machacado, es molido, para que fuera produciendo de él lo mejor. Así de que Jesús no sale de ese lugar de la cena y se va directamente al proceso del castigo, sino que sale de la cena y se desvía a Getsemaní, porque era necesario que Jesús fuese a Getsemaní. Ahora vamos a entender por qué. Primero que todo es importante que comprendamos que en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, los evangelios nos describen el momento de angustia, el momento de agonía, el momento de sobresalto, de expectación que el Señor tuvo que vivir en ese lugar. Dice que se fue a orar, pero no fue sencillamente una oración, sino que fue realmente una postración, una rendición, un gemir, un clamar, aún agónico y desesperante por la situación que se avecinaba. Recuerde que Jesús no era un superhéroe. Recuerde que Jesús estaba en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Así que si a usted hay cosas que le aterran, al Señor también hubo cosas que le aterraron, ¿ya? Entonces, si a usted hay cosas que le afanan, hay cosas que le ponen en agonía, pues el Señor también vivió eso. Fueron momentos difíciles en la humanidad de Jesús, los que tuvo que pasar. Recuerde que Filipenses nos dice que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se quitó toda su gloria, se quitó todas sus características de Dios, se despojó de ellas para convertirse en un ser humano como usted y como yo. Gloria Así a que Dios. si a usted, si a usted le da alguna situación, le da angustia, si usted sabe que tiene que entrar en un proceso, qué sé yo, ya sea una cirugía o lo que sea, y a usted le da angustia, le da terror, pues déjeme decirle que el Señor tuvo angustia de saber lo que se decía en las escrituras que Él tenía que pasar. Imagínense que por ahí uno de los salmos escribe y dice el salmista lo siguiente, hablando del Mesías, dice: y sobre mi espalda
araron los aradores. Escuche eso, sobre mi espalda araron los aradores. O sea que se estaba diciendo que las espaldas del Mesías serían aradas, horadadas. ¿Ya? O sea, le abrirían surcos en la espalda. Bueno, usted sabe que le van a abrir surcos en la espalda así sin anestesia. Yo creo que le produce angustia a cualquiera, ¿verdad? Así de que el Señor estaba en un momento de angustia y por eso está en el Getsemaní, siendo exprimido en medio de la condición, siendo llevado al máximo, al límite, siendo procesado para que saliera de él lo mejor, lo que tenía que salir. Getsemaní es un lugar donde es necesario ir para que destile de nosotros lo que tenemos por dentro, lo mejor que hay dentro de nosotros. Ahora quiero entonces hablar de algunas cosas importantes allí en Getsemaní. Primero que todo, Getsemaní es un lugar donde vienes a tener comunión con el Padre. Jesús salió de la cena y entendiendo lo que venía, bueno, ya terminó, esta es mi última cena. De hecho, le dice a sus discípulos que hoy comía el pan y el vino con ellos. Dice, pero esta es la última vez que lo comeré con vosotros hasta que lo coma nuevo con ustedes allá en el cielo. O sea, sabía que esa era su última cena, su último bocado. ¿Es fácil saber eso? ¿Es fácil entender eso? Así de que de ahí se va a Getsemaní, y en Getsemaní, primero que todo, es el lugar donde vienes a tener comunión con el Padre. Jesús se fue a hablar con el Padre. Si bien Jesús es Dios, se fue a hablar con el Padre, se fue a buscar el consejo del Padre, se fue a buscar el abrigo del Padre, se fue a acercarse donde aquel que sabe que lo amaba por encima de todas las cosas. Amados hermanos, Getsemaní es un lugar donde usted y yo también tenemos que ir. Es un lugar, es una etapa, es un momento donde usted y yo también tenemos que entrar, donde usted y yo también tenemos que pasar. Getsemaní es un lugar necesario, fue necesario para Jesús, es un lugar necesario para usted y para mí. Tal vez usted y yo no quisiéramos ir a Getsemaní voluntariamente. Tal vez usted y yo no quisiéramos entrar a Getsemaní por nuestros propios medios, porque ya vengo, me voy a Getsemaní. Tal vez no, iba a entender por qué. Pero Getsemaní es un lugar que es necesario para usted y para mí. Tal vez sea un lugar, tal vez sea un momento, tal vez sea un proceso, pero es necesario para su vida y para mi vida entrar a Getsemaní. Aleluya. Bendito es Dios. necesario. Entonces, Getsemaní es un lugar donde vienes a tener comunión con el Padre. Getsemaní es un lugar donde te apartas de todo porque necesitas hablar con el Padre. Escuche. Lo que Jesús iba a hacer allí, hablar con el Padre, no era sencillamente un momento cotidiano, como lo tuvo en muchas ocasiones, de venir a la presencia del Padre y decirle, oh amado Padre, aquí estoy, mira, voy a hacer unos milagros, respáldame. No, este era un momento que atañía directamente a su vida, a su humanidad, a su condición, a su necesidad. Así que era un momento de privilegio, pero era un momento de intimidad, un momento que solamente le pertenecía al Padre y a Él como el Hijo. Era un momento tremendo lo que estaba atravesando Jesús. Así que Getsemaní es un lugar donde vienes a tener comunión con el Padre, pero no una comunión normal, no una comunión cotidiana. Es el lugar donde vienes porque sabes que no hay a dónde más ir. Es el lugar donde entras cuando entiendes que lo que estás enfrentando o lo que vas a enfrentar se sale de tus manos, se sale de tus fuerzas, se sale de tus capacidades. Yo no sé si ahorita en medio de este proceso que estamos viviendo, en esta cuarentena, tal vez hayan personas que ya se estén desesperando, que ya se estén preocupando, que ya se estén afanando por lo que viene después. Tal vez una de las cosas que más nos puede sacudir es pensar en la situación económica, en lo que vendrá, porque esto es un alto y sencillamente aquí se acabaron las alcancías, aquí se acabaron las reservas en la cuenta, aquí se acabó lo que usted tenía guardado debajo del colchón, aquí se acabó, hermano, todo. Toca echarle mano a lo que haya para sobrevivir, para comprar lo que se necesita al menos para poder pasar estos días. Así que muchos pueden estar afanados y preocupados pensando, ¿y ahora qué cuando salga? Y tal vez mientras avance el tiempo y se van acabando más los recursos y se van haciendo más amplias las cuentas, porque todos los recibos siguen subiendo, porque todos los compromisos económicos que teníamos y que estábamos tratando de solventar ahora se volvieron gigantes porque ya se nos desbordaron, no tenemos cómo cubrirlos. Así que nos empezamos a enfrentar a cosas que decimos, Dios mío, y ahora, y comienza el afán y comienza el desespero, pudiera comenzar la angustia,
pues es ahí donde usted tiene que ir a Getsemaní. Es ahí donde usted tiene que ir a tener comunión con el Padre. Ya no una comunión normal, hola Padre, ¿cómo estás? Sino precisamente entrar en su presencia y como Jesús, ir en el momento de la agonía, de lo que se avecinaba, de lo que estaba al frente, de lo que iba a venir, de cómo voy a sortear esa situación. Getsemaní es el lugar donde vienes a tener una comunión íntima con el Padre. Donde vienes a expresarle tu vida, a rendir tu vida delante de Él. Pero, segundo, Getsemaní es un lugar donde vienes a expresar tus sentimientos y tus pensamientos delante del Padre. Jesús llegó allí, comienza a orar, dice la Escritura, no le voy a leer todo el pasaje, pero Jesús llega allí a orar y le dice a partir del verso 39, dice que se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, Jesús varias veces vino en oración y le presentó al Padre sus sentimientos, sus pensamientos. Vino y le presentó al Padre lo que estaba pasando dentro de él. Por eso digo que Getsemaní es un lugar de sinceridad delante de Dios. Es el lugar donde usted no viene a presentarse delante de Dios y hacer una oración, como decía, cotidiana. Amado Padre, amado Dios, gracias por el alimento, gracias por el calzado, sino que es el lugar donde tú llegas y dices, amado Padre, y te riegas. Abres el corazón, dices, Señor, estoy desesperado, no sé qué hacer, estoy afanado, estoy angustiado. O tal vez es el lugar donde te postras y le dices, Señor, estoy furioso, estoy que reviento de la ira, estoy que no aguanto más, estoy que todo se sale de control. Bueno, es el lugar donde entras a ser sincero con Dios. Mire, Jesús conocía la palabra, sabía lo que venía, lo que tenía que pasarle. Sin embargo, entra en comunión con el Padre y comienza a decirle, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, ¿por qué no obviamos ese pedacito? Pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Es decir, está presentando y está diciendo que de las cosas que vienen delante hay cosas que definitivamente lo llenan de angustia y desespero, y que si por él fuera, pasaría de eso. Ya, pasaría esa copa. Le presenta a Dios, no le dice, amado Padre, aquí está tu Hijo Jesús, tú sabes que yo siempre te obedezco, así que para las que sea, dígame qué hay que hacer. No, va y le presenta y le dice, mira, estoy angustiado hasta la muerte, estoy pasando por esta situación, estoy temblando, estoy aterrorizado del panorama que hay delante. Es el lugar, Getsemaní es el lugar donde vienes a expresar tus sentimientos. Recuerden que es el lugar donde la aceituna se prensa, se desbarata, para que salga lo mejor de ella. ¿Qué se puede guardar la aceituna si está siendo procesada? Nada, no guarda nada, todo lo da. Pues déjeme decirle que Getsemaní es el lugar donde Dios espera que tú te postres y saques todo lo que hay dentro mientras está siendo procesado por la dificultad, por el problema, por la adversidad, por la zozobra, por la angustia. Mientras está siendo procesado, el Señor espera que tú saques todo, le cuentes todo, le hables todo. No que Dios no lo sepa, pero quiere tu sinceridad, quiere oírte, quiere escucharte, quiere decirte, no puedo, no soy capaz, tal vez estoy siendo tentado, ya estoy por caer, o tal vez incluso decirle, Señor, he caído, he fallado, aquí estoy. Es un proceso, pero el Señor quiere que salga de ti lo que tenga que salir, que seas sincero delante de Dios. Pero Getsemaní también es un lugar donde vienes a darte cuenta que en ocasiones nadie más puede ayudarte. El Señor le dijo a sus discípulos, tomó a alguno de sus discípulos y le dijo, venga, ayúdenme a orar, estoy muy angustiado, ayúdenme a orar. Y se fue a un lugar un poco más aparte y se fue a orar. Y cuando vino al rato, casi una hora después, vino y dice que halló a los discípulos durmiendo. Se acercó y les dijo otra vez, mira, ayúdenme para que no entre en tentación, ayúdenme a orar. Y se fue. Dice que por 3 veces estuvo allí dándole la oportunidad de acompañarlo en oración, de que le ayudasen a solventar un poco el peso de lo que él estaba experimentando en ese momento. Sin embargo, dice que no lo hicieron. Cada vez que vino, ellos estaban dormidos, ¿verdad? Sin embargo, aunque notó que en ese momento estaba solo, porque ni siquiera sus discípulos lo apoyaron en esto, pero aún así no se detuvo por la actitud de ellos.
Él sabía a quién oraba y Él sabía a quién le servía. Gloria a Dios. Amados hermanos, Getsemaní es el lugar donde venimos a darnos cuenta que en ocasiones de nuestra vida, en momentos de nuestra vida, ni el más cercano puede ayudarnos. Ni el más cercano puede ayudarnos. Aún si quisiera. Hay ocasiones en que dice, yo quisiera ayudarle, pero ¿cómo le ayudo? No, no se puede. No hay cómo ayudar. Así de que en Getsemaní es el momento donde nos damos cuenta que a veces hay circunstancias en nuestra vida donde definitivamente solo nos queda Dios. Amén, amén. No nos queda nada. Solo nos queda Dios. Solo está Él. Tal vez haya personas alrededor, pero nadie puede hacer nada. Solo está Él. Y como dice acá, sin embargo, no, eso no detuvo a Jesús. No, pero hermano, ustedes no me ayudaron a orar. No, ahora ya no hago nada. No. Aún, aunque quedó solo, aunque ni los más cercanos pudieron apoyarlo, hacer algo por él, aún así el Señor estuvo dispuesto a continuar lo que había que hacer. Amados hermanos, a veces hay situaciones en las que nos tenemos que dar cuenta que hay algo que hay que hacer y solo lo puede hacer usted. Es una decisión que solamente usted puede tomar, que es un paso que solamente usted puede dar. Y que a veces, aunque nadie le pueda ayudar o nadie le quiera ayudar o no haya nadie a su lado para apoyarlo, usted cuenta con Dios y eso basta. Y tiene que hacer lo que tiene que hacer. No se puede detener, no se puede estancar. En medio de esta situación que estamos viviendo, amados hermanos, muchos pudiéramos mirar hacia el futuro y decir, no, definitivamente, que hagamos de aquí. No, yo ya no puedo hacer nada. Puede hacer. Que ese sea su pensamiento. No, yo hasta aquí llego. Puede hacer su pensamiento, pero déjeme decirle algo. De la mano de Dios, todo es posible. Y más bien pensemos y digamos, Señor, aunque sea solo, aunque me toque con las uñas, pero sé que cuento contigo y yo volveré a construir, volveré a levantar, volveré a edificar, volveré a surgir. Porque sé que voy de la mano contigo y eso es más que suficiente. Amén, Una vez alguien dijo, Dios y yo somos mayoría. Y eso es verdad. Con Dios todo es posible. Pero Getsemaní es un lugar también, amados hermanos, Getsemaní es un lugar también donde se rinde nuestra voluntad. ¿Es un lugar donde qué? Se rinde nuestra voluntad. Donde se rinde nuestra voluntad, ¿verdad? Donde se rinde nuestra voluntad. Getsemaní es el lugar donde vamos y nos rendimos delante de Dios. Es el lugar donde vamos y nos postramos delante de Dios. Getsemaní es ese lugar donde definitivamente usted y yo tenemos que rendir nuestra voluntad. Dice Jesús aquí, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. No se haga tu voluntad sino la mía. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que Jesús podía tener una voluntad propia en medio de la situación que se avecinaba, pero tuvo que rendir su voluntad delante de Dios. Ahora, escúcheme, en Getsemaní nuestras oraciones son contestadas, pero muchas veces no son contestadas como usted quisiera que le contestaran. Eso pasa en Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde usted no va a declarar y a decretar y a ordenar y a reclamar y a exigir que Dios haga lo que usted quiere que Dios haga. Getsemaní es donde usted llega y postra su vida y postra su voluntad, postra sus planes, postra sus proyectos, postra sus metas, sus ideales, las pone delante de Dios. Pero es el lugar donde Dios contesta y muchas veces es el lugar donde Dios contesta lo que usted no quisiera que Dios le contestara. Jesús le dice, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, sin embargo yo me rindo, no se haga mi voluntad, o sea, que se haga la suya, pero yo le presento lo que yo quisiera, le presento cuál es mi propósito, le presento cuál es mi voluntad. Sin embargo, cuando Jesús se levanta y le dice a sus discípulos, muchachos, ellos, oramos otra vez, ¿no? Ustedes están dormidos, vámonos ya viene el que me va a entregar. Se levantó de una vez de ese lugar, se levantó hacia las afueras de Getsemaní para enfrentar lo que venía. Quiere decir que Jesús ya entendió que la respuesta del Padre fue, no quiero que pase de ti esa copa,
no quiero quitarte la copa del frente. Sencillamente esa copa es para ti y la vas a cumplir. Entonces ya se levantó, entendió y dijo, no, ya, bailas. Ya Dios me contestó, el Padre me contestó y me contestó que tenía que beber la copa, así que a lo que vamos. Getsemaní es el lugar donde muchas veces nuestra voluntad va a ser doblegada, donde nuestra voluntad va a ser quebrantada. Es el lugar donde nuestra voluntad definitivamente va a terminar rendida ante la voluntad del Padre, ante la voluntad de Dios. Ahora, Getsemaní es el lugar donde se manifestó el respaldo de Dios, el apoyo de Dios. Dice la escritura que Jesús, estando en agonía, dice en Lucas lo cuenta, que Jesús estando en tal agonía, oraba más, en medio de la agonía oraba más fervientemente, y dice que era tal el desespero que su sudor era como gotas de sangre, dice la escritura. Bueno, propiamente no dice que sudaba sangre, ¿no? No dice que su sudor era sangre. Dice que era como gotas de sangre. Pudiera ser que era abundante, que tal vez eran charcos grandísimos, o pudiera ser que sus poros de la piel, de la angustia, que de hecho eso sucede en muchos casos, de la angustia, del terror de la situación que se vive, se comienza a romper los vasos capilares y comienza a sudarse agua sangre. Puede ser. El caso es que era tal la angustia, y entre más angustia más oraba, insistentemente, que pasara de él esa copa, y sin embargo dice que empezó a sudar como gotas de sangre. Pero lo interesante es que dice la Biblia que venían ángeles y le servían. Escúcheme, estaba solo porque hasta sus discípulos estaban por ahí dormidos. Pero en medio de la angustia tan terrible, de su clamor y su oración, dice que venían ángeles y le servían, le ayudaban. Getsemaní es el lugar donde, aunque te veas totalmente solo, tienes que entender que Dios enviará ángeles a que te sostengan, a que te den fuerza, a que te acompañen en medio de la situación que tengas que enfrentar. Pero también en Getsemaní es el lugar donde se manifestó la traición. Escuchen, Getsemaní es el lugar donde se manifestó la traición. Uno de sus discípulos, llamado Judas, de la cena salió para ir a negociar, ya ultimar, cerrar el negocio que tenía con los sacerdotes para aprender a Jesús. Dice que cuando llegaron allá al huerto, dice que Judas se acercó, venía la turba, venían con palos, con garrotes y con mechones alumbrando. Y dice que cuando vieron a Jesús, se acercaron cuando vieron los discípulos allí, no sabían a ciencia cierta cuál era Jesús. Esto es interesante porque siempre en las gráficas pintan a Jesús, ¿verdad? Bien peinadito, pelilargo, ¿cierto? Con barbita, ojiazul, así pura pinta de artista de Hollywood, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña y nos cuenta que Jesús no era diferente a los demás. No sobresalía por su físico. De hecho, en Isaías dice que le veremos más inatractivo como para que le deseemos. Es decir, no era diferente a los demás. Al punto que llega la turba con los sacerdotes que vienen a echarle mano a Jesús y necesitan de la ayuda de alguien que conozca muy bien a Jesús para que se acerque y les diga, Él es, porque no sabían cuál de todos. Así que Judas aparece, y en Getsemaní es el lugar donde se manifestó la traición. Escuche, Judas venía traicionando a Jesús hacía mucho rato. Dice la Biblia que incluso le metía la mano a la bolsa y le sustraía de la ofrenda. Sin embargo, Jesús lo dejaba ahí. Ya había estado negociando a Jesús, ya lo estaba vendiendo, y incluso se sentó a la mesa con él a comer. Entonces, ya venía traicionando a Jesús hace mucho tiempo, pero en Getsemaní es el lugar donde se manifiesta la traición. Por eso Getsemaní representa que hay momentos en nuestra vida en que vamos a ser prensados, y una de esas situaciones puede ser precisamente cuando vienen situaciones como esta, una traición, y sale a la luz y se manifiesta. ¿Y usted cómo se siente cuando es traicionado? Usted se siente como que está en medio de un proceso. Ahora, ¿qué sale de ahí? ¿Qué sale de usted? Pues mire, cuando llegó Judas, se acercó a Jesús y dice que vino y le dijo, ¡salve, maestro! Y se acercó y le dio un beso en la mejilla. Esa era la señal. Judas le había dicho a los sacerdotes, a quien yo le dé el beso en la mejilla, agárrenlo, Él es. Porque no sabían cuál era, no era diferente a los demás.
al que yo le dé el beso en la mejilla, y viene y se acerca y le da un beso en la, salve maestro, rabí, y le da un beso en la mejilla. Se manifestó la traición, se hizo pública. Ahora, Jesús, recuerde que está en la prensa de aceite, está en Getsemaní. Pero ¿qué salió cuando entendió, cuando se manifestó, que ya lo sabía, cuando se manifestó delante de él la traición de Judas, de su discípulo? Eso es interesante. ¿Qué puede salir de nosotros cuando nos damos cuenta que se manifiesta una traición? ¿Qué puede salir de nuestro interior cuando nos damos cuenta que alguien nos traicionó y tal vez demasiado evidente? Pues Jesús de ninguna manera lastimó a Judas. Jesús estaba en la prensa de aceite, así que tenía que salir de él lo mejor. ¿Y qué salió en ese proceso? Cuando viene Judas y le da el beso, sencillamente Jesús lo mira y le dice, no le dijo, instrumento de Satanás, hijo del diablo, hijo de perdición. No, le dijo, amigo, escuche, amigo, ¿con un beso me entregas? Amigo, le dijo. La respuesta de Jesús ante la traición manifestada a semejante escala fue, amigo, ¿con un beso me entregas? Lo dejó cercano, le dijo amigo. Le pudo haber dicho, este traicionero, hijo del diablo, mugroso, y comía de mi plato, y mire No, le dijo, amigo. Esa fue la expresión, amigo. ¿Cuánto lastimó a Judas? Estaba saliendo lo mejor en la prensa de aceite. Amados hermanos, en Getsemaní se manifiesta la traición, se sale al descubierto. Y muchas veces es ahí donde tiene que salir de nosotros lo mejor. Porque estamos siendo procesados en la prensa de Dios. Así que tiene que salir lo mejor. Amigo, con un beso, ¿me entregas? Ahora, Getsemaní es el lugar donde se manifiesta la naturaleza del hombre. Escúcheme. Getsemaní es el lugar donde se manifiesta la naturaleza del hombre. ¿Qué sucedió? Dice la escritura que cuando llegaron a prender a Jesús y vino el beso y todo, y entonces le cayeron con palos a agarrarlo. Dice que entonces Pedro, que estaba con él, dice que entonces Pedro apareció ahí en el momento y sacó su cuchillo, sacó su daga porque cargaba Biblia y cargaba cuchillo. Sacó su cuchillo del cinto y vino y ¡pam! Le bajó la oreja al criado del sumo sacerdote. Le tumbó la oreja, hermano, y ¡fran! De una lo peluqueó. Escúcheme, Getsemaní es el lugar donde se manifiesta la naturaleza humana. ¿Cómo así, pastor? Mire la diferencia. Jesús entró a Getsemaní, Pedro también. Pero Jesús fue y se rindió delante del Padre. Doblegó su vida, su carácter, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su yo, su ego, su naturaleza. La rindió delante del Padre en tal angustia que hasta sudaba gotas de sangre. Mientras tanto Pedro dormía. Así que en Getsemaní, dependiendo de nuestra actitud, de nuestro comportamiento en el proceso de ser prensados, en el proceso de estar en Getsemaní, de ahí saldrán resultados. Jesús se había rendido, había sido procesado en Getsemaní. Por eso sencillamente cuando vienen por él, y viene el engaño, y viene la traición, y vienen todos a caerle encima, Jesús le dice, pero yo siempre he estado en medio de ustedes y nunca me han agarrado. Ahora vienen con palos y con garrotes. No, aquí estoy, llévenme, aquí estoy. O sea, saliendo lo mejor de él, entendiendo que era el proceso de Dios. Pero Pedro, como no había estado en el proceso, aunque estaba en Getsemaní, pero no asumió el proceso como tenía que ser, pues lo que salió a la luz cuando vino la ofensa, cuando vinieron a atraparlo, fue su naturaleza humana. Dijo, esto toca es con espada, y sacó la espada y ¡fran! Le bajó la oreja a este hombre. Se manifestó su naturaleza. Era espadachín, era ninja.
Tal vez muchas veces en medio de las situaciones adversas que tenemos que enfrentar en la vida, tal vez a veces en los conflictos, a veces en las situaciones que no entendemos, que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos vivir, en las que no quisiéramos entrar, pero muchas veces en medio de situaciones se manifiesta algo en nosotros. Y si hemos estado en Getsemaní y hemos entendido que es necesario ser molido, ser procesado, ser injuriado, ser señalado, ser calumniado, ser abandonado, ser traicionado, ser lastimado. Cuando hemos estado en el proceso y lo entendemos, pues cuando viene eso delante de nosotros, lo asumimos de la manera que Jesús lo asumió. Le dijo, no, Pedro, guarde de corta uña, guarde de espada. Eso no es así. Y fue y agarró la oreja. Y el otro era gritando, creo que chorreando sangre en su orejita. Y vino y llegó y hizo un milagro y se la colocó y se la puso. Le restauró. Le sanó. Escuche. Le restauró. Le sanó. Cuando nosotros hemos estado en el proceso en Getsemaní y hemos pasado por la prensa y nos hemos rendido delante de Dios, y hemos rendido toda nuestra vida y todas nuestras características, nuestra naturaleza, lo que somos, nuestro yo, lo rendimos delante de Dios. Cuando se manifieste la traición, el golpe, la soledad o la adversidad, reaccionaremos como Jesús. Saldrá lo mejor de nosotros porque hemos estado prensados en Getsemaní, en la presencia de Dios. Vino restauración, vino sanidad. Fue lo que hizo con ese hombre. Esa fue la manera como Jesús reaccionó. Ante el traicionero vino una palabra de amistad, amigo. Amados hermanos, cuando hemos estado en ese proceso de Getsemaní y lo hemos cumplido a cabalidad y hemos rendido realmente nuestra vida, déjeme decirle que ante la traición responderemos diferente. Déjeme decirle que ante el que me ofendió, ante el que me hizo daño, ante cualquier adversidad, restauraremos, sanaremos, extenderemos la mano de misericordia, extenderemos la mano de oportunidad, porque es lo que va a destilar de nosotros, destilará lo mejor. Pero cuando estamos en Getsemaní no cumplimos nuestro proceso, no hacemos las cosas como deben ser, reaccionaremos como Pedro. Saldrá de nosotros lo peor, saldrá nuestra humanidad caída, saldrá nuestro rencor, saldrá nuestra rabia, nuestra furia, saldrá nuestro mal carácter, nuestras malas palabras, nuestras malas actitudes, saldrá la ofensa, saldrá el golpe. Eso saldrá de nosotros. Porque la naturaleza humana eso es lo que produce. Pedro también entró a Getsemaní, pero no hizo el proceso como lo hizo Jesús. Tal vez usted haya entrado muchas veces a Getsemaní, pero se ha saltado los procesos. Y por eso tal vez usted sigue destilando y sigue saliendo lo feo, lo horrible, lo que debería haber muerto ya. Pero cuando entramos a Getsemaní como Jesús y hacemos el proceso, incluso la gente se asombrará y dirá, pero usted ¿por qué no reaccionó? Mire, yo de usted, yo en sus zapatos, yo en su pellejo le hubiera dicho, le hubiera cantado la tabla, yo le hubiera. Y uno dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Y para qué? Pero es que semejante ofensa, ¿y qué pasa? Pero es que a usted no le duele. Pues tal vez sí, tal vez no. Pero ¿por qué usted es así? Ah, porque es que hemos estado en Getsemaní y hemos sido procesados. Por eso a veces la gente no entiende por qué la reacción de uno es diferente a la de otro. Dice, pero ¿por qué usted reacciona así? Bueno, porque yo ya pasé un proceso en Getsemaní, yo ya de mí no puede salir otra cosa. Pero cuando sale de nosotros lo malo, nuestro mal carácter, nuestra mala actitud, es porque nos falta el proceso en Getsemaní. Escúcheme. Getsemaní es un lugar para demostrar que lo que nos ocurre es necesario para que se cumpla la Escritura. Eso le digo el Señor allí. Deje, es necesario, deje que todo esto es necesario para que se cumpla la Escritura. O sea, el Señor dice, es necesario que esto pase. Es necesario que esto suceda así para que se cumpla la Escritura. Dice el versículo 56 de Mateo 26. Dice, mas todo esto, le dice el Señor, deje, no haga nada de eso, deje. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Todos se fueron. Jesús entendió y les dijo,
Es necesario que esto pase así, porque así está escrito. Los profetas hablaron de mí y dijeron estas cosas. Es necesario para que se cumpla la escritura. Escuchen, Getsemaní es un lugar para demostrar que las cosas que nos suceden son necesarias para que se cumpla la escritura. Son necesarias para que se cumpla la voluntad de Dios. Son necesarias para que se cumpla el propósito de Dios. Que las situaciones ocurren en el momento preciso como Dios las dirige, porque Dios está en el control. Es decir, que las situaciones que pasan en nuestra vida, aunque sean adversas y difíciles, son necesarias porque forman parte del proceso y de la voluntad de Dios para usted y para mí. Recuerde cuando Saulo se enfrentó al Señor y cayó al suelo, quedó ciego y lo llevaron allá a Damasco y bueno y todo. El Señor le dice a los discípulos que estaban allí en Damasco, le dice, mire, ahora viene Saulo, yo estoy tratando con él, etcétera, etcétera, y dice, a él le mostraré, le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué iba a hacer de la vida de Pablo? Iba a ser una vida de luchas y padecimientos. ¿Pero por qué? Porque es necesario. Dice el Señor, a él le voy a enseñar. Él va a pasar por todo eso para que sepa cuánto le es necesario padecer por mi causa, por mi nombre. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Así que escúcheme. Si usted está en Getsemaní, en la prensa de aceite, si usted está rendido delante de Dios, no importa si hay adversidad delante suyo, no importa si está pasando por adversidad, es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en su vida, a lo cual lo llamó. Y no pudiera decir, pero no, es que pasar por un momento de dolor, de dificultad. ¿Qué propósito? Algún propósito tiene Dios ahí, algo te quiere formar, algo te quiere enseñar. Todo esto que estamos viviendo, pero ¿cómo así? De un momento a otro nos tocó encerrarnos y quién sabe, y ahora, y nuestros proyectos, nuestros planes, las ideas que teníamos. No importa, no importa. Nada de esto se ha salido del control de Dios, todo está en su propósito. Y si yo tenía que vivir y pasar este proceso, pues Dios sabe por qué, ahí lo estamos viviendo, así que es necesario. Pero quiero ir terminando, amados hermanos. Todos necesitamos ir a Getsemaní. Jesús no salió de la cena y se fue a la cruz, porque era necesario el proceso en Getsemaní. De Getsemaní allí obtuvo la victoria. De Getsemaní salió con la fuerza de voluntad, con la valentía, con la entereza para enfrentar lo que tenía que enfrentar, la muerte de Jesús. Amados hermanos, es necesario Getsemaní en nuestra vida. Es necesario pasar por ese proceso. Todos tenemos un Getsemaní al cual Dios nos va a llevar para encontrarnos a solas con Él, para que rindamos, así tengamos que llorar, gemir, clamar, pero rindamos nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros propósitos. Aún lo que te molesta, lo que te tiene desesperado, lo que no te gusta, ríndelo en Getsemaní delante del Señor. Saque delante de ti todo, tu humanidad, tu carácter, todo, ríndelo delante de Dios y deje que el Señor comience a hacer el proceso en su vida que tiene que hacer para que de Getsemaní salgas destilando lo mejor que hay en ti, lo que Dios ha extraído, el aceite que ha extraído Dios de tu vida. Amados hermanos, Getsemaní, un lugar necesario para cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. No lo desaprovechemos como Pedro. De ahí salió a negar al Maestro. Aprovechémoslo como Jesús. Quiero que oremos en esta hora. Padre bueno, maravilloso Dios, te honramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias en esta hora por hablar a nuestra vida a través de esta palabra. Señor, gracias por edificarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por hacernos entender, oh Dios, que todo cumple un propósito. Y que cuando pareciese que tenemos el mundo al revés, es el momento de entrar a Getsemaní. El lugar donde caemos delante del Padre, sencillamente a abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, a rendir nuestra humanidad, nuestro yo, nuestro ego, nuestro carácter, nuestra propia voluntad, y sencillamente entrar en el proceso de Dios
Tal vez en momentos sentiremos que desfallecemos, pero así como Jesús, Él enviará ángeles a que nos conforten en medio de la situación. Y no importa si estás solo, no importa si nadie te puede ayudar, no importa si nadie se para a tu lado, no importa. Nada de eso te puede detener porque el Señor está de tu lado. El Semaní es ese lugar donde Dios te va a responder y tal vez lo que te responda no te guste, pero es la voluntad de Dios para ti. El Semaní es el lugar donde tu voluntad desaparece para que se cumpla la voluntad del Padre. El Semaní es ese lugar donde seremos procesados para que salga lo mejor de nosotros. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque tú nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gracias porque en esta mañana podemos entender a través de tu palabra que hay un lugar llamado Getsemaní, prensa de aceite. Un lugar en el cual tenemos que entrar. Es necesario, forma parte de nuestra formación y nuestro proceso. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias por fortalecer nuestra vida. Gracias por edificarnos. Gracias por hablar a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Que esta palabra produzca fruto al 100% en cada uno de los que la oyen. Padre, muchas gracias. A ti la gloria, la honra y la exaltación por siempre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos esta noche con la ayuda del Señor a las 8 de la noche para continuar con el estudio que estamos llevando adelante de los tiempos del fin. Así que un saludo a cada uno de ustedes. Les amamos, amados hermanos. Comparte esta enseñanza con todos los que pueda. Y Dios les bendiga y hasta esta noche. Bendiciones.